Muy buena gente, bienvenidos. Vamos a recordar simplemente lo que publicaba el presidente Nayib Bukele. He visto muchas publicaciones como esta y la verdad no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué entonces no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes? Resuelvan el tema de la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente y así sucesivamente hasta acabar esos 28 estados. Cabe aclarar, obviamente, cada país tiene herramientas diferentes, tiene leyes diferentes. En el caso de México, hay estados que están gobernados por la oposición. Esto lo que puede jugar es en un tema político, ¿no? Todos sabemos que en líneas generales los políticos no velan por el bienestar de sus ciudadanos. Realmente, en la gran mayoría, velan por su bandera política, por su beneficio político, a ver qué partido político es más aplaudido por tal o cual medida. Esa es la realidad. Sí, hablando objetivamente, ¿no? Hablando objetivamente, esa es la realidad. Y en México, esto es lo que pasa. Pero, sin lugar a dudas, el Ejecutivo es el que más autoridad tiene. Es decir, tiene que buscar las herramientas, tiene que buscar los elementos. Si no los hay, los tiene que inventar. Vean este video, por ejemplo, para que vean qué es lo que se puede esperar de un mandatario que piensa de esta manera en México, ¿no? Ahí díganme los de Morena, qué es lo que piensan, porque ustedes dirán, no, que México no es lo mismo, que no sé qué, pero a ver, ¿qué podés esperar de un mandatario que piensa de esta manera? El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los elementos de la Guardia Nacional respetar los derechos humanos de los delincuentes, porque dice que a pesar de su actuar, son seres humanos que merecen respeto. En su visita al cuartel de la Guardia Nacional en Tepetitlán, Jalisco, López Obrador celebró que dentro de los centros se tenga capacitación en cuanto a la formación con el fin de garantizar paz, sin autoritarismo y respetando los derechos humanos. López Obrador aseguró que si el gobierno impulsa programas sociales para el desarrollo de la población, debe haber buenos salarios y orden sin excesos, recordando que hasta en las guerras hay respeto a quienes se les combate curando y no aniquilando. Es muy importante la capacitación, no solo para tener conocimiento de las actividades operativas, es decir, para actuar en contra de delincuentes, es también muy importante saber cuáles son los límites en el uso de la fuerza, porque tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. Pueden ser los... A ver, yo no sé qué piensan ustedes hasta acá al escucharlo a este personaje. Es el presidente, es el ejecutivo, es el que tiene que velar por la seguridad y el bienestar de la población, de las mayorías, aunque no lo hayan votado a él. Esto debería ser, a ver, en una política que vele por es decir, que vele por la verdadera democracia, que es la de las mayorías. Entonces, ¿cómo le va a decir al ejército, los delincuentes, a la Guardia Nacional en este caso, los delincuentes tienen derechos? Pero a ver, son delincuentes, acá en este caso estamos hablando, y los propios mexicanos lo dicen, estamos hablando de delincuentes que son capaces de hacer lo que sea con cualquiera, sin importar, sin medir consecuencias, sin importar nada. No importa nada. Este tipo de criminales no les importa nada realmente. No sé, díganme ustedes qué opinan de esto. Yo realmente me parece una locura. Claudia Sheinbaum salió hablando, pide respeto. Pero a ver, la primera que faltó el respeto fuiste vos, por combatir el crimen organizado, utilizando las leyes, utilizando las herramientas, y si no las había, las inventaron, porque la idea era mejorar la vida de los salvadoreños, y esto es lo que decía Claudia Sheinbaum. Mano dura está siendo muy popular en América Latina, ¿no? Desde El Salvador, Ecuador, Argentina, ahora también, ¿no? Militares en Rosario, esa propuesta. ¿Qué le diría a líderes políticos como, por ejemplo, Bukele, que es el abanderado de la mano dura, sobre este tipo de enfoque? Él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva a consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y sí, avanzar con la justicia, con un sistema de justicia que realmente
no solamente sea la justicia social, sino que también quien comete un homicidio pues tiene que ser llevado a un tribunal y tiene que ser detenido. O sea, en eso estamos de acuerdo. El asunto es cómo lo haces, si lo haces con regímenes de excepción o lo haces a través de un sistema de justicia que funcione. Bueno, de alguna manera tenés que combatirlo, flaca, porque si vos no combatís el crimen, vas a encontrar un montón de ranchos como el de Jalisco. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Fueron y limpiaron la zona. A ver, ni siquiera pensaron en capturar al que lo hizo, que seguramente deben de saber quién lo habrá hecho todo eso, ¿no? Como dice acá, ¿no? Supuestamente, ¿no? Hay que combatir al criminal, bla, 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 qué sé yo, todas palabras bonitas. En contra de la mano dura, ¿no? Que todos sabemos, vean lo que es. Y lo que publicó después el presidente Nayib Bukele, por ejemplo, es gracias a Dios, por ejemplo, ¿ven? Gracias a Dios, 0 homicidios. Después, esto el 20, ¿no? 21 también. Gracias a Dios, 0 homicidios. Me encanta porque lo hace siempre gracias a Dios. Y eso hay que destacarlo, ¿no? Porque obviamente lo de El Salvador es un milagro. Indudablemente ahí estuvo la mano de Dios. Indudablemente. Más allá de la intención política, de buscar la manera, de buscar la estrategia, de combatir el crimen organizado. Sin lugar a dudas que ahí estuvo la mano de Dios. Eso es indiscutible. Creo que hasta los no creyentes pueden decir que lo que pasó en El Salvador es un milagro realmente. Es indudable que esto son las consecuencias a lo que dice Claudia Sheinbaum, no, a consecuencias terribles. ¿Cuáles son las consecuencias terribles? 0 homicidios. Estamos hablando de El Salvador, uno de los países más inseguros del mundo en su momento. Consecuencias terribles por la mano dura. ¿En serio? Y comparamos la situación de un rancho, simplemente de un rancho, porque hay infinidad, ¿no? Luisito Comunica lo destacaba en su video. Infinidad de hechos en México. Y estamos hablando de un nivel de impunidad impresionante. Limpiaron toda la zona. Todo el rancho lo limpiaron. Limpiaron todas las huellas. Taparon unos pozos con cemento. Los taparon. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de impunidad. Estamos hablando de que no es que el Poder Judicial, la policía, no, estamos hablando de que ellos mismos son cómplices y no quieren combatir, no se atreven a combatir el crimen organizado, más allá de que es una estructura criminal impresionante, pero si vos, el mandatario, el que tiene que velar por los derechos humanos de la gente honrada, va y le dice a las fuerzas, al ejército, que los criminales tienen derechos porque pueden ser familiares, lo que sea, está bien, amigo, pero si tu familiar se dedica a mutilar personas, no puede haber impunidad, hay que bajarlo. No me interesa si es un familiar o un amigo, bajalo, ya fue. Muere en su ley en todo caso, muere en la suya, ¿no? Claudia Sheinbaum pidiendo respeto. Vean lo que dijo Claudia Sheinbaum. Y ya para terminar, Presidenta, perdón. ¿Qué opina respecto a que el presidente de El Salvador criticó la situación de inseguridad en México y dijo que aunque su país es mucho más grande, pues se puede contener la violencia en nuestro país estado por estado? Digo, en redes generó una alta discusión. Quisiera saber si tiene alguna respuesta al respecto. No voy a entrar en debate con Bukele, la verdad. ¿Qué debate vas a entrar si vas a perder? O sea, ya perdiste antes de entrar al debate. No tenés chance. Podríamos aquí hacer todo un debate de la forma en que ellos están afrontando eso. Él fue electo por su pueblo, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México. Gracias, presidente. Respeto, siempre respeto. Es la característica de la diplomacia. Entonces, respeto a lo que hacemos en nuestro país. Entonces pide respeto. ¿Qué es lo que publicó el presidente Bukele en su YouTube, en su canal de YouTube? Para los que no saben, Bukele tiene un canal de YouTube, ¿eh? Nayib Bukele, las manitas así. El personaje que hace... ¿No? También podría haber sido esta, ¿no? El emoji con la boca cerrada, ¿no? El emoji con la boca cerrada. Vean lo que publicó el presidente Bukele. Vamos a escuchar. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos. Era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y yo daba el ejemplo porque muchas veces dicen, no, es que es la droga y es tal. Y yo digo, yo doy el ejemplo de Europa. Yo estoy totalmente en contra de las drogas y aquí tenemos un férreo combate a las drogas. Pero en Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Muchísimo mayor. Legales e ilegales. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad? Pero no hay carteles de la droga, no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel, y el otro cartel el norte. Eso no pasa en Europa.
¿Por qué? Porque el Estado controla su territorio. Tendrá sus defectos el gobierno francés y tendrá sus virtudes, pero ellos controlan su territorio. Y aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Claro, porque básicamente es porque tienen derechos. No, está diciendo entre líneas Bukele, por eso se asocia automáticamente esto puntualmente con México, pero hay varios países que están en una situación así como la de México, no tan extrema, ¿no? Lo de México la verdad que es impresionante, pero básicamente decir, bueno, no, déjenle esa zona de México, que ellos los carteles, que ellos se adueñen de esa zona, listo, y nosotros gobernamos la otra parte. No, pero se te terminan adueñando del país entero. Que algo tiene que estar mal, no puede ser que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un solo milímetro controlado por un cartel. No ves si no, es que el cartel controla el South Dakota, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso. No, ¿por qué en los 50 estados de los Estados Unidos con problemas? Porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? Es claro lo que dice acá Bukele. ¿Por qué? Porque hay otra excusa que usan muchos mexicanos que no quieren verla, la verdad que no la quieren ver o no la pueden ver, la verdad que no sé qué es lo que pasa por sus cabezas, que te hablan de el contrabando de armamento, que Estados Unidos envía armamento de contrabando. Puede ser, seguramente, puede ser, sin lugar a dudas, seguro que puede pasar así porque Estados Unidos son fabricantes de armamento militar, entonces puede ser. Ahora, ¿por qué no tiene ninguna zona, ningún sector, ningún estado de los Estados Unidos tomados? Es claro, ¿por qué? Porque Estados Unidos, ahora con Donald Trump con mano un poco más dura, combatir el crimen organizado. Imagínense si no hubiese llegado Donald Trump. Imagínense si hubiese ganado Kamala Harris. ¿Qué hubiese pasado con el tren de Aragua, amigos? Con las pandillas. Lo que logra Bukele es decir en palabras lo simple que es la política, lo simple que es, no es complicado. Tener las herramientas, tener los instrumentos. Porque, a ver, el régimen de excepción es un instrumento, es una herramienta que estaba en la Constitución desde antes que llegue el presidente Nayib Bukele. ¿Qué es lo que hacían los gobiernos anteriores al presidente Nayib Bukele? Era pactar con las pandillas, es decir, darles terrenos. En esa tregua con las pandillas, les permitieron elegir a su propio fiscal. ¿Quién es el fiscal? El que tiene que investigar. ¿Quién es el fiscal? El que tiene que acusar. Ese es el fiscal, el que tiene que mostrar las pruebas de los hechos de los criminales. En el caso de Jalisco, ¿qué es lo que hizo el fiscal de Jalisco? Limpiar la zona donde estaban los 1.500 cuerpos en ese campo de exterminio en México. Limpiaron toda la zona. La limpiaron. Entonces, cuando vos pones todos los instrumentos, todas las herramientas en beneficio y en el bien en el bienestar de la población, sin lugar a dudas va a pasar eso. Si pones a Dios en primer lugar, es aún más indiscutible la victoria, ¿no? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Que lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables. Que no se puede pasar, tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Y ¿cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte de todo porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades. Pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delincuencia. Claro, totalmente. Muy claro, clarísimo, ¿eh? Es falta de voluntad, sin lugar a dudas que es falta de voluntad. La diferencia que hay, el discurso del presidente Nayib Bukele al ejército. Vean lo que es. En esta guerra contra las pandillas. Y gracias a Dios la estamos ganando. Esta es una victoria demasiado sorprendente que está ahí cerca. Que quede claro que la gloria es para Dios y que es de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño.
Y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo. La paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos, repartiéndose el poder entre asesinos. La paz se construye con trabajo, con sudor, con esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías. Debe tener algo que le indica que uno es parte de algo más importante que uno mismo y que vale la pena arriesgar la vida, por eso que es más importante que uno mismo. Son valores como la valentía, como el coraje, como la fortaleza, la disciplina, el patriotismo, el honor, la lealtad, el amor por el prójimo. Son valores fundamentales de la sociedad humana, pero son valores que se están perdiendo cada vez más en el mundo. Si ustedes ven noticias internacionales, se van a dar cuenta cómo los valores más importantes que tiene el ser humano, como el honor, la lealtad, la valentía, el coraje, el amor por el prójimo, son precisamente los valores que cada día se pierden más, que cada día hay menos. Y por eso ven como sociedades que parecía que ya lo habían logrado, ahora se van degradando, porque están perdiendo los valores que los hicieron grandes. Valores que probablemente no eran fuertes en esta tierra, y sí eran fuertes en otras tierras. Y por eso es que esas tierras crecieron y se hicieron grandes. Pero esos valores los están perdiendo ellos ahora. Y por el contrario, en El Salvador, los valores que antes estaban degradados en nuestro país, ahora son los más importantes. Y si no, mírense ustedes, hombres y mujeres jóvenes, que tienen todos estos valores. ¿Cómo no va a surgir una nación con valores así? ¿Cómo no va a surgir una nación que pone primero a Dios y que luego pone su trabajo y su esfuerzo con este tipo de valores? No sé. Díganme ustedes, ¿qué prefieren? ¿Que un ejecutivo le hable así a su ejército? Los respalde, los acompañe, porque no solamente fue un discurso y palabras bonitas, les dio armamento, les renovó todo lo que es la vestimenta, los chalecos, todo lo que es de protección, les dio herramientas de última generación, les aumentó el salario, o escuchar a AMLO decirle a la naval en ese caso, pero seguramente es una bajada de línea para todo el ejército en México, toda la fuerza de seguridad en México, la policía también, vean antes de utilizar la fuerza, a ver si no es un primo mío, a ver si no es uno de mis sobrinos, uno de mis nietos. Vean, fíjense, tengan cuidado antes de utilizar la fuerza, vean que, ojo, porque si no, los acuso con chachá en la cola, los acuso con mamá. Mi presidente Nayib Bukele no tiene comparación alguna, no tiene comparación, totalmente ignora, pero viste que ahí los mexicanos dicen, no, porque Bukele, y Bukele México no es el paisito que es El Salvador. No, estamos hablando de voluntad política, estamos hablando en beneficio de quién utilizar las leyes, estamos hablando de que si atás de pies y manos a la fuerza de seguridad que tiene que defender al pueblo honrado. Estamos comparando eso, simplemente eso, no estamos con dimensiones. Listo, póngale las dimensiones. Bueno, si hablamos de dimensiones, entonces México tiene más instrumentos, o entonces en todo caso están distribuyendo mal los instrumentos que tienen para combatir el crimen organizado. ¿En dónde los están distribuyendo? Y bueno, en populismo seguramente, ¿no? En darle planes, en acarrear gente para las manifestaciones y llenar una plaza. No hay otra, dándole migajas a la gente hasta que ese se acabe, hasta que se termine esas migajas y vayan hasta en picada se les caiga la moneda. Pero estamos comparando básicamente voluntad política en beneficio de quién utilizás las leyes, nada más que eso. Saludos a todos, gente, gracias por el aguante, que Dios los bendiga, gracias por el aporte. Bendiciones, gente, chau.